no prestarle atención a las cosas pequeñas que nos suceden en la vida, eso nos aleja del éxito. Los hábitos diarios nuestros no solamente determinan nuestro carácter, sino que determinarán nuestro éxito o la falta de este. Pero en lugar de ver memes antes de irte a la cama, ¿por qué no te vuelves intencional y te compras un buen cuaderno y escribes un par de cosas por las que agradeces ese día? Eso te ayudará para que te vayas a la cama agradecido y no con el pesar de las cosas que no pudiste terminar. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Si tu matrimonio está a punto de quebrar, deja de declarar quiebra en tu matrimonio. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú te levantas hoy en el nombre del Señor y dices, yo voy a creer por un mejor matrimonio. Y no me estoy refiriendo a que te vas a divorciar para casarte otra vez, no. Me refiero a que vas a creer que Dios transformará aquella situación en tu matrimonio. Las virtudes que no ves en tu esposa, que te gustaría ver en ella, vas a empezar a creer que el Señor va a dárselas. Pero tú te vas a levantar y la vas a ayudar para que ella pueda obtener esas aptitudes que te gustaría ver en ella. Queridos amigos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Llegamos al episodio 100. Es una alegría poder llegar a este episodio. Pareciera que fue ayer cuando empezamos a hacer nuestros primeros episodios compartiendo la palabra del Señor, principios de fe, principios de liderazgo, principios de desarrollo personal, con el único objetivo de ayudarte a cortar la distancia entre la persona que eres y aquella en la que te puedes convertir. Lo hacemos porque tenemos la plena convicción de que Dios nos llamó para hacer esto como parte del proyecto ministerial que elaboramos. Aunque pausamos un año en el 2024, pausamos todo el año, no grabamos. Así que es bien interesante. Creo que el episodio 63, creo que es el 63, fue el 64, perdón. El 64 fue el último que grabamos en el 2024, por ahí por el mes de abril. Y el 65, que era la continuidad del tema de la autoestima, lo grabamos hasta en abril del 2025. Entonces pasó un año entero entre el episodio 64 y 65. Así que te agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por el favor de tu atención. Si estás en tu auto escuchándonos, si estás en tu casa, donde quiera que estés, gracias por darme la oportunidad de poder compartir estos minutos contigo acerca de un tema que vamos a ver el día de hoy que te va a bendecir. Hoy vamos a hablar acerca de el tema haz esto en lugar de renunciar. Quiero hablarte de un par de cosas que sería bueno que las pongas en práctica, que te van a ayudar a crecer. En lugar de renunciar, en lugar de decir mejor ya no continúo con esto, o mejor ya no sigo esperando por el resultado, por la respuesta de lo que le he pedido a Dios, voy a renunciar. No, en lugar de darte por vencido, quiero darte un par de consejos el día de hoy, que los hagas, que los pongas por práctica, porque a mí me han funcionado y lo que me ha funcionado es lo que te comparto, porque es mi anhelo que puedas crecer en el Señor. Muy bien, dicho esto, vamos a dar inicio el día de hoy. Comparte con un amigo. Si puedes hacerlo, hazlo. Compártele este podcast. Quiero iniciar haciendo una pregunta el día de hoy. ¿Alguna vez has querido renunciar a algún proyecto? Si te pregunto hoy, ¿te has sentido tentado a renunciar a algún proyecto? ¿Qué me dirías? ¿Te has sentido tentado a quizá alejarte de
tal vez no del Señor, pero de la iglesia, por algunas cosas que de pronto te pasan y no sabes cómo enfrentarlas. ¿Te has sentido tentado a renunciar a tu matrimonio, a terminar la universidad, a terminar high school, diversificado, como le dicen en mi país, o la preparatoria o la secundaria en tu país de origen? ¿Qué proyectos te has sentido tentado a dejar? Quizá hoy que estamos empezando este nuevo año ya hay proyectos que quieres de pronto dejar ahí tirados. Hoy traigo esta palabra para ti para que en lugar de renunciar, hagas esto. Y me gustaría empezar mencionando que muchas veces cuando hay una promesa de parte de Dios, nosotros sin darnos cuenta hacemos lo mismo. Empezamos a renunciar a la espera porque nos desesperamos. En lugar de esperar, en lugar de salir corriendo, hoy quiero animarte para que dejemos que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Simplemente no nos alejemos. Continuemos. Vamos a permanecer ahí. Quiero iniciar compartiendo una escritura. El profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 3 dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas, sucederá, no tardará. Muchas veces la impaciencia, queridos amigos, nos hace abandonar el barco, dejar los proyectos comenzados, a medias. Y lo primero que nos viene a la mente es, como te decía hace un momento, renunciar, dejar todo por ahí, tirado. Hace un tiempo fui parte de un proyecto después de la pandemia, de un proyecto donde nos reuníamos en unas conferencias con pastores de toda América Latina, pastores de acá de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, Colombia y España. Y bueno, nos reuníamos para poder continuar aprendiendo de la pandemia que recién había comenzado, o había pasado en este caso, ya había pasado porque ya era el 2021. Un día tuvimos la oportunidad de que un pastor que es admirado por muchos, por mí al menos lo es, y sé que por miles de personas, porque es un hombre de Dios a quien amamos y apreciamos y nos sentimos agradecidos por tenerle dentro del cuerpo de Cristo. Aunque hoy ya está retirado, este hombre de Dios llegó a darnos una charla y empezó a compartirnos la importancia de permanecer en lugar de renunciar. Nos contó su historia y nos contó un par de cosas que a mí me llamaron la atención, y ahora que estaba preparando esto para poder compartir, vino a mi mente esto y quise traerlo al podcast para que lo podamos conversar. Él, ahora, aunque está retirado, la iglesia que él fundó alberga miles de creyentes cada semana en sus diferentes reuniones y en sus diferentes campus alrededor del globo terráqueo. Su iglesia es una iglesia muy hermosa e influyente. Y él nos contaba que a inicios de su llamado tuvo que aprender a abrazar la promesa de Dios en medio de la oscuridad. Tuvo que aprender a confiar en Dios cuando muchos habían dejado de confiar en Él. Él cuenta que uno de los golpes más fuertes que sufrió anímicamente fue que una vez utilizaron unos fondos de la congregación para comprar 2 computadoras allá por los inicios de 1900. Imagínate, los precios de las computadoras allá por los 1990, estaban un poquito caras, por así decirlo, porque apenas estaba abriendo el mercado para los computadores. Así que ellos compraron 2 computadores con los fondos de la iglesia. Y algunas familias se molestaron, incluso una familia de los donantes vinieron a la oficina y dijeron que se iban porque habían gastado dinero innecesario, que esa iglesia jamás necesitaría de 2 computadoras, que habían gastado mal el dinero de las ofrendas que daban los congregantes. Se fueron muy enojados. Dijeron que nunca ocuparía esa iglesia computadoras. Y hoy
Es una iglesia que alberga miles y miles de personas. Ocupan más de una decena de computadoras para llevar el control en sus oficinas de todo lo que hacen, de todo el trabajo misionero que hacen. Pero el pastor cuenta que aquello fue algo bastante triste que le tocó que enfrentar y poder continuar a pesar de aquel malestar. Ahora que esa congregación alberga miles de personas, tiene una existencia de más de 42 años. Hace más de 42 años esta iglesia fue fundada. El pastor cuenta cómo literalmente se vieron envueltos en un fracaso y otro fracaso y otro y otro y otro y otro y otro fracaso, intentando comprar su terreno para poder construir. Esta iglesia tuvo que esperar 30 años para poder lograr comprar el terreno donde hoy actualmente la iglesia está. Muchos obviamente en el proceso se sintieron frustrados e incluso algunos abandonaron la iglesia. Después de 30 años, por fin, el terreno era una realidad. Pero imagínate, pasaron 30 años para que pusieran a la venta aquel terreno donde ahora está la iglesia. Es más, la lotificación de ese lugar ni siquiera existía, era monte, por así decirlo. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que hoy te esté comentando que la iglesia tiene más de 42 años y que albergan miles de personas y que tienen misioneros alrededor del mundo. Lo que hizo la diferencia es que el pastor nunca dejó de creer. En lugar de renunciar, abrazó la promesa. Dejó de ver lo que no podían hacer y se enfocó en Dios y lo que él podía hacer. Dios ya tenía el lugar donde se plantaría aquella hermosa congregación. Tal como dijimos en el episodio anterior, una demora no es una negación. Aparentemente esta congregación estaba yendo de una derrota tras derrota, pero Dios estaba trabajando en ellos. Dios estaba formando su carácter como congregación. Estaba pasándolos por el fuego, probando su fe, porque entre más fuertes son los cimientos de una construcción, más capacidad de soporte tendrá. Si el pastor se hubiera dado por vencido, imagínese usted si él se hubiera desanimado y hubiera dicho, bueno, tiene razón, esta familia que se fue, no ocupamos computadoras, me equivoqué al hacer esa compra. O si hubiera dicho después de 15 terrenos que hubiera intentado comprar y haber fracasado, si él hubiera dicho, mejor así lo dejamos, nunca vamos a tener un terreno. Bueno, lo que hubiera pasado es que quizá él hubiera renunciado a su papel como pastor principal de esta congregación. Y así como este pastor, usted es el pastor, es el líder de su casa. Quiero decirle hoy que no se desanime. Aunque parezca que está tardando lo que Dios prometió que llegaría, no se desanime porque tarde o temprano va a llegar. Dios siempre cumple sus promesas. En el caso de esta congregación que le he mencionado, Dios sabía el momento en el que les daría lo que ellos estaban esperando. Dios tenía su momento, ellos solamente tenían que esperar. Hoy vamos a estarnos enfocando en las cosas que debemos hacer mientras esperamos. Y quiero que hablemos de dos pequeños factores que si usted los hace, le aseguro que jamás va a renunciar a los proyectos que Dios ponga en su corazón. Así que, en lugar de renunciar, número 1, escriba las lecciones que está aprendiendo. En lugar de salir corriendo por lo frustrado que usted puede estar, en lugar de estarse quejando, cómprese una buena libreta y anote las lecciones que está aprendiendo en ese proceso. La espera, mis amigos, es una temporada para escuchar y para aprender. Dios tiene algunas cosas que nos quiere enseñar, pero nos las va a enseñar mientras estamos en esos procesos de espera. Dios, lo he dicho muchas veces, y lo digo porque estoy muy convencido de esto. Dios está más interesado en formar tu carácter que en darte comodidad. Si usted renuncia a un proyecto, usted va a perder las lecciones más importantes si no toma un tiempo para escribirlas.
¿Qué ocurre cuando usted olvida las lecciones, por ejemplo, que Dios quería enseñarle en un proceso? ¿Qué ocurre? Simple. Para que usted aprenda la lección, Dios va a permitir que usted vuelva a pasar por lo mismo. Le va a permitir volver a vivirlas para que usted pueda aprender. Y eso, queridos, eso no es divertido, eso es un dolor innecesario. Entonces, para no volver a atravesar lo mismo, mejor escribe la lección que estás aprendiendo para que la puedas recordar. Por ejemplo, si recurrimos a la historia del pueblo de Israel con su líder Moisés, el pueblo de Israel fácil pudo llegar a la tierra prometida en unas semanas, pero les tomó 40 años para poder llegar a la tierra prometida porque cada vez que Dios probaba su fe, cada vez que Dios los probaba para ver si había en ellos fidelidad, ellos fallaban. Así que Dios les decía, vuelvan a dar otra vuelta. Allá iban los israelitas a dar otra vuelta. Cada vez que fallaban, una vuelta al desierto. Eso creo yo que no es absolutamente gracioso. No tiene nada de gracioso estar dando vueltas en el mismo lugar por no aprender la lección. Cabe mencionar que una cosa que puedo aprender yo del pueblo de Israel es que para ellos el desierto era necesario. Era necesario porque más allá de probar la fe de ellos, sirvió el desierto para poder levantar Dios una generación nueva que temía a Dios y que estaba dispuesta a obedecerlo, porque esta generación que salió de la esclavitud no estaban dispuestos a obedecer al Señor. Entonces, el desierto era necesario para ellos. Si lo aplicamos a nuestros días, el camino hacia nuestras promesas va a tener desiertos. No hay camino hacia promesas que no vaya a tener desiertos. No vas a poder llegar a las promesas que Dios te ha dado sin atravesar un desierto. Tienes que atravesar ese periodo de espera. Debes atravesar ese tiempo de sequía. Las lecciones que éstas te van a dar en ese desierto, tienes que tomar el tiempo y ser intencional y escribirlas para que no te pase lo del pueblo de Israel, que no aprendían y estaban dando vueltas en el mismo lugar. En el libro de Números, capítulo 3, verso 2, vamos a encontrar, queridos, cómo Dios le da una orden a Moisés y le dice que hagan un registro del avance. De hecho, ahí dice, estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde ellos pasaron o se detuvieron en la ruta. Había una especie de bitácora, había un récord, un registro pedido por Dios a Moisés para poder tener el avance que ellos estaban teniendo en el camino. Entonces, quiere decir que Dios está interesado en que nosotros podamos aprender, pero no aprendemos si no tenemos un registro de las lecciones que vamos aprendiendo. Mi pregunta sería, ¿estás guardando un registro de tu avance como una persona o como un discípulo de Jesús? ¿Tienes alguna libreta donde apuntes qué lecciones te dejó la pandemia, por ejemplo? ¿Tienes alguna libreta donde has anotado qué lecciones te dejó la experiencia de haber tenido tu primer hijo? Si no somos intencionales en crear un registro de las cosas que nos suceden, nos vamos a perder de una tremenda bendición, no solo de aprendizaje, sino de una experiencia que nos va a ayudar a evitar ir repitiendo errores en la vida. Tengo que mencionar en este sentido que hay una diferencia entre un diario y un registro. Muchas personas tienen su diario y escriben, querido diario, hoy me tomé un vanilla latte. No está mal si lo haces, está bien, es válido pues. Pero yo no estoy hablando de un diario, estoy hablando de un libro de registros. Un libro de registros. Un diario se trata de lo que tú haces. Un registro se trata de escribir tu avance, tu progreso. Es escribir la lección aprendida.
Un diario es para eventos, un registro es para lecciones aprendidas. Mis amigos, no prestarle atención a las cosas pequeñas que nos suceden en la vida, eso nos aleja del éxito. Muchas veces nosotros no le ponemos atención a los hábitos que tenemos. Los hábitos diarios nuestros no solamente determinan nuestro carácter, sino que determinarán nuestro éxito o la falta de este. Yo te diría algo, por ejemplo, ¿verdad? Sin afán de ofender a alguien, pero en lugar de ver memes antes de irte a la cama, ¿por qué no te vuelves intencional y te compras un buen cuaderno y escribes un par de cosas por las que agradeces ese día? Eso te ayudará para que te vayas a la cama agradecido y no con el pesar de las cosas que no pudiste terminar. Las cosas que no pudiste terminar, analízalas en la mañana con energía, estás recargado porque has dormido, pero no te vayas a la cama pensando en lo que no hiciste. Vete a la cama pensando en lo que lograste y agradeciendo por las cosas buenas que te sucedieron. Si tú crees que tuviste un día malo, pésimo y que nada bueno sucedió, quiero decirte que estás equivocado, porque te sucedió algo bueno, estás vivo, estás respirando. Y aunque no llegaste al final del día con toda la cantidad de dólares que querías en la bolsa, pero tienes salud, estás vivo, tienes una familia, eres bendecido. No permitas que lo no logrado ese día te haga ir a la cama con el sentido de decepción o de fracaso, que no lograste las cosas que querías. En lugar de eso, escribe un par de cosas por las que agradeces ese día. Di, Señor, te agradezco porque hoy pude recoger a mis hijos en la escuela. Te agradezco porque no pude cerrar este trato. Y alguien dirá, ¿cómo voy a agradecer por no haber cerrado un trato? Sí, agradece. Porque si no cerraste ese trato es porque Dios te estaba librando de algo y quizá ni cuenta te diste. Entonces, lo menos que deberíamos hacer es, por las noches, en lugar de ver memes, escribir un par de cosas por las que agradecemos. Y, al menos una vez a la semana, escribe qué lecciones has aprendido en esa semana. Eso, mis amigos, nos va a ayudar a crecer exponencialmente. Entonces, lo primero que hago, en lugar de renunciar a mis sueños, a mis proyectos, a esperar por esa promesa en la cual estoy confiando que Dios me la va a dar, en lugar de renunciar, voy a escribir qué es lo que estoy aprendiendo del proceso. Número 2, en lugar de renunciar, voy a dar un paso de fe, actuando como si ya lo he recibido. Esta es muy importante porque muy a menudo, cuando estamos esperando o cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando estamos creyendo que Dios va a traer una respuesta a nuestra oración, lo normal es que empezamos a actuar de manera coherente o consecuente a lo que nos está pasando, a lo que estamos viviendo. Déjame explicártelo. Por ejemplo, el que no tiene empleo, obviamente actúa como tal, actúa como que no tiene un empleo. Se levanta tarde, se duerme demasiado noche, le dan las 2, 3 de la mañana viendo televisión, viendo deportes, porque como no tiene trabajo, se duerme tarde, se levanta tarde. Ahora, si eres alguien que está buscando un trabajo, tienes que empezar a actuar como que ya tienes ese trabajo. Duérmete temprano. Levántate temprano. Y en lugar de estar en pijamas hasta las 10, 11 de la mañana, levántate a las 5, 6 de la mañana. Date un baño de agua fría. Si te gusta salir a trotar, ve a trotar. Y en lugar de quedarte en pijama viendo televisión todo el día, cómprate un libro. Y las horas que ibas a trabajar, úsalas para leer un libro. Cómprate el libro por ejemplo, de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. O cómprate el libro de El hombre en busca de sentido. O compra libros de Napoleon Hill. Compra libros que te van a ayudar a crecer. Lee la Biblia. Es decir, si no tienes trabajo, deja de actuar como tal, como que no tienes trabajo.
empieza a actuar como que ya tuvieras un trabajo. Es decir, empieza a actuar como que el trabajo que estás esperando ya lo recibiste. El que tiene una compañía y anhela y sueña con tener una compañía con 100 empleados y solamente tiene 3 empleados, empieza a actuar como que ya tuviera 100 empleados. ¿Cómo tratarías a 100 empleados? ¿Cuál sería tu manera de comportarte? ¿Cuál sería tu manera de tratar con ellos? Cuando estamos esperando por algo, usualmente nos preocupamos, nos quejamos. Y eso lo único que va a traer a nuestra vida es que va a aumentar la duda en nuestro corazón. Así que es muy importante entender, el lenguaje se vuelve muchas veces cuando estamos esperando, se vuelve algo así como, ¿hasta cuándo esto, Señor? ¿O por qué otra vez esto, Dios? Ya, por favor, que pase la página. ¿No es cierto que esa muchas veces se vuelve nuestro diálogo? Pero en lugar de preocuparnos y quejarnos y estar llenos de dudas, deberíamos de comenzar a actuar como que si el Señor ya nos ha entregado aquello. El que quiere una casa y vive en un apartamento, tiene que empezar a actuar como que ya tuviera la casa. Si la casa que rentas tiene yarda, córtala. Abónala, que se vea hermosa. El hecho de que estés rentando la casa no quiere decir que vas a tener la yarda abandonada, llantas tiradas por todos lados. No, vas a cuidarla como que fuera tuya. Vas a empezar a actuar como que si esa casa es tuya, porque cuando hagas eso, Dios te va a entregar la propia. Por esto les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Ay, vean una vez más. Por esto les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan será suyo. Aquí lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que Él aquí, en esto que acabo de leer, lo que te acabo de compartir acá de Marcos 11:24, lo que el Señor está haciendo acá es marcar 3 tiempos. Cuando pidan algo, habla en presente. Pídanlo convencidos que ya lo recibieron, habla en pasado. Entonces lo que pidan será de ustedes, futuro. Lo que él está diciendo es, cuando ustedes en el presente pidan algo, pídanlo creyendo que ya lo recibieron. Si tú hoy vas a pedir por un trabajo, tienes que pedir creyendo que ya lo recibiste. Es decir, en el presente actúas como que si ya lo recibiste. Y lo que Jesús está enseñando acá es que la única forma de recibir esas cosas en el futuro es creyendo que ya las he recibido. Mis amigos, el Señor está diciendo las cosas que ustedes quieren en el futuro deben actuar hoy como que si ya las recibieron. ¡Qué poderoso es esto! Me enseña a mí que la única forma de recibir lo que quiero en el futuro es comenzar a actuar como que si ya lo tengo en mis manos. ¡Qué maravilloso! Debes de creer que ya lo has recibido. Esa es la clave para obtenerlo. Cuando nosotros oramos, imagínese que usted esta noche se arrodilla en la orilla de su cama, le llegó algo por lo que usted había estado esperando y lo toma en sus manos y le dice, Padre, quiero agradecerte porque ya me llegó esto que estaba esperando, esto que te he pedido, Señor. Quiero agradecerte porque me lo has entregado. Eso se llama gratitud, porque estás agradeciendo por algo que ya tienes. Pero cuando agradeces por algo que aún no has recibido, eso se llama fe. Cuando actúas como que si ya lo tienes, eso es fe. Por ejemplo, hablemos de una mujer embarazada. Así es como funciona una mujer embarazada. Ella no tiene al bebé todavía. O sea, físicamente no lo tiene acá para poder tocarlo. Pero ella comienza a actuar como que si ya lo tuviera. Trata de comer saludable, se viste diferente, comienza a salir de compras y ahora todo lo que ve son cosas para ese nuevo bebé. Ella le pide al esposo que le pinte el cuarto al niño o la niña. Ella
va a comprar ropa, compra zapatos, le hacen un baby shower, le regalan ropa, compran una cuna, compran la carriola para el bebé. Ella lo hace en fe. Ella no tiene al niño con ella físicamente acá en sus manos, pero comienza a actuar como que el niño ya camina con ella. La mujer no espera que el niño nazca para decir, oh, creo que tenemos que ir a comprar ropa o unos pañales. No, ella empieza a prepararse, empieza a actuar como que si el niño ya está allí con ella. ¿Por qué hace eso? Porque ella, sin darse cuenta, actúa como que si el niño ya estuviera ahí con ella. ¿Cuál es la aplicación práctica en esto, queridos amigos? Quizá usted está esperando algo de Dios. Creo que lo que tiene que hacer es empezar a actuar como que si ya lo tuviera. No faltará más de alguien que vaya a decir que posiblemente estoy actuando como en este aspecto como algo sin sentido, rayando en la locura. Pero no es así. Y te lo voy a comprobar en un momento en Romanos capítulo 4, verso 17. Pero antes de mencionar esta escritura, me gustaría decir que hay dos maneras de esperar. Usted puede esperar pasivamente o usted puede esperar activamente. ¿Qué es esperar pasivamente? Esperar pasivamente es estar quieto sin hacer nada, lleno de miedo y lleno de apatía. Esperar activamente es tener la confianza de que Dios me lo va a dar, pero tengo expectativa, me movilizo, me proyecto, voy, busco oportunidades, me cierran una puerta, voy y abro otra, me vuelven a cerrar esa, aunque sea una ventana, espero que me abran, pero no me quedo quieto. Eso es esperar activamente. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como que si ya existieran. Dios llama a existencia lo que no existe, según esta escritura. Esto quiere decir que Él tiene la capacidad de crear de la nada. Por ejemplo, hablemos de eso, de que Dios llama a existencia las cosas que no existen como si existieran. Dios llamó a Abraham padre de naciones cuando tenía 75 años y su mujer era estéril y no tenía ningún hijo. ¿Cómo tú vas a llamar a alguien padre de naciones cuando no tiene ni siquiera un hijo y encima tiene 75 años? Pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Llamó a Abraham padre de naciones cuando aún ni hijo tenía. Dios, en el libro de Jueces, le dijo a Gedeón, tú eres un hombre valiente. Mis amigos, si ustedes son lectores de la Biblia, van a saber que Gedeón de valiente no tenía ni un cabello. Pero Dios lo llamó valiente. Lo llamó valiente porque no estaba viendo lo que otros veían. Dios estaba viendo aquello en lo que Gedeón se convertiría. Por ejemplo, Jesús llamó a Pedro roca. Pedro de roca no tenía nada. De hecho, Simón, que es su nombre, significa junquillo llevado por el viento. Pero Dios lo llamó roca, aunque Pedro era un hombre indeciso. Mis amigos, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Si tu matrimonio está a punto de quebrar, deja de declarar quiebra en tu matrimonio. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Tú te levantas hoy en el nombre del Señor y dices, yo voy a creer por un mejor matrimonio. Y no me estoy refiriendo a que te vas a divorciar para casarte otra vez, no. Me refiero a que vas a creer que Dios transformará aquella situación en tu matrimonio. Las virtudes que no ves en tu esposa, que te gustaría ver en ella, vas a empezar a creer que el Señor va a dárselas. Pero tú te vas a levantar y la vas a ayudar para que ella pueda obtener esas aptitudes que te gustaría ver en ella. Entonces, hoy hemos tratado de abarcar dos cosas que deberías hacer en lugar de renunciar. Mis amigos,
quiero animarlos para que en este año que estamos comenzando, nos podamos comprar una libreta. Cómprese una libreta y empiece a escribir las lecciones que va aprendiendo. Querido amigo, la vida es hermosa, no la desperdicie, no la viva únicamente por vivirla. ¿De qué sirve haber pasado dolor si no aprendimos nada del dolor vivido? Creo que la riqueza de las cosas está en que pasé un proceso de dolor, pero aprendí mi lección. No salí igual. Por ejemplo, a mí me da pesar, pero yo siento que después de la pandemia no aprendimos nada. Seguimos siendo los mismos. Apáticos con el dolor de la gente. Cuando en la pandemia nos dolía, veíamos que había muertos por todos lados. Yo creí que la pandemia nos iba a hacer más humanos. Pero apenas a 5 años después de la pandemia hemos vuelto a lo mismo, a vivir en el desenfreno, en el corre-corre, sin valorar cada tiempo, sin valorar cada estación, viviendo deprisa, sin detenernos a disfrutar el aquí y el ahora. Mis amigos, debemos aprender a escribir las lecciones que aprendemos en la vida. Debemos aprender a actuar en fe como que si ya tuviéramos aquello por lo que estamos creyendo. Quiero terminar el día de hoy. ¿Por qué le estás creyendo al Señor este año? Tal vez tú me dirás, no, pastor, mire, yo la verdad que yo no le entro a eso. Bueno, deberías entrarle. Porque aquello que tú creas que va a suceder en tu vida, va a suceder. Si tú no tienes expectativas de nada, nada va a acontecer en tu vida. Este es un año de cambios, este es un año de generar contextos, es un año de poder no solamente proyectarnos como personas, sino de acercarnos más al corazón del Padre. Muchos hoy en día están renunciando a su relación con Dios. En lugar de renunciar a tu relación con Dios, escribe las lecciones que has aprendido en estos últimos años. Empieza a actuar en fe, creyendo que el Señor te ayudará a ser un creyente comprometido. Si eres un creyente que va nada más 3 veces al servicio en el año, empieza y di, al menos voy a ir 2 veces al mes a la iglesia. Y luego sube a 3 veces al mes y luego sube a 4 veces al mes hasta que no te pierdas ninguna actividad de tu congregación. Sé fiel. En lugar de renunciar, haz esto que te he compartido. Espero que te haya sido de bendición. Queridos amigos, gracias por haber estado conmigo en esta segunda temporada, episodio número 100. Los espero en el próximo episodio donde iniciamos nuestra tercera jornada ya acá con el podcast, nuestra tercera temporada. Espero que me puedas seguir acompañando. Comparte el episodio con alguien si te fue de bendición. Haz esto en lugar de renunciar. Que Dios te bendiga. Gracias por el favor de tu atención. Hasta pronto.